No, esta la tengo por acá. Lo único que están son tu viejo y vos, así que... Bueno, gente, en unos minutos se va a conectar Pablo Garate, diputado provincial, que va a estar acompañándonos y vamos a estar charlando con él un rato. Este programa de charlas que vamos a estar haciendo desde la juventud a varios dirigentes políticos de nuestra ciudad y de la provincia, como hicimos la última vez con la ministra Estela Díaz, vamos a estar tratando de traer más directos y más gente eh, para que nos pueda acompañar y pueda charlar con nosotros. Ahí se está sumando Pablo y en unos segundos lo vamos a tener con nosotros. Hola. Hola, Bueno, ¿cómo andás, Pablo? ¿Todo bien? muy bien, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, para comenzar el directo vamos a estar charlando un rato con Pablo Garate, diputado provincial. No sé si te gustaría presentarte y contarnos un poco de vos. Bueno, como vos dijiste, Pablo, soy diputado provincial de la sexta sección electoral, es decir, los distritos, los 22 distritos del sur de la provincia de Buenos Aires. Lo soy desde el 2013. En este momento soy presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Tengo 50 años recién cumplidos y nada, y militante de hace muchos años de la política, desde cuando era pequeño y bueno, nada, a partir de ahí participé de política, fui concejal 4 años, del 99 al 2003, y bueno, y después no fui nada hasta que fui legislador en el 2013 y reelecto en el 2017. Bueno, justo por ahí vamos a comenzar. La primera pregunta era, ¿cómo comenzaste en la militancia política? ¿Cómo fueron tus principios? ¿A qué edad empezaste a militar? ¿En qué año? En realidad yo empecé, diríamos, no sé si la militancia, pero por lo menos la participación política en algunas actividades, en algunos actos y demás, en el 83, cuando empezó la democracia, cuando tenía 12 años y mi papá era candidato a concejal, participé de alguna manera, pero en algunos actos y eso. Ya participé mucho más en la elección del 85, a los 2 años después, es decir, con 14, 15 años, participé, ahí sí, y hacía de todo, participaba en la pegatina de afiches, me acuerdo de muchos militantes del peronismo de Tres Arroyos de aquella época y participé activamente desde ahí, prácticamente no dejé de participar, no solo en la política, sino también en la escuela, en el secundario, en el Colegio Nacional, o lo que era el Colegio Nacional, fui Sí, siempre sí. representante del centro de estudiantes y demás, o sea, de alguna manera ya ahí empecé a participar más activamente de la política. Sí, y ahora que nos contás cómo fueron tus primeras campañas, ¿qué diferencia notás entre las campañas, las primeras campañas que vos viviste con la actual campaña, con las campañas que son ahora, más modernas, todo? Bueno, en realidad a ver, a mí me pasó, continuando con lo que te decía, me pasó que cuando fui a la universidad, yo había militado en todo lo que fue la campaña de presidencial del 1989, y cuando fui a la universidad y empecé a militar, obviamente eran otras situaciones donde había, por ejemplo, pegatina de afiches, que ahora cada vez hay menos, ahora diríamos, prácticamente no hay casi ni siquiera lugares para pegar afiches, hay pocos lugares para pegar afiches y hay más de otro tipo de publicidad, la estática o la de las redes sociales, que es todo un cambio comunicacional muy importante. Entonces, eso sí es una cosa que ha cambiado fuertemente en cómo te relacionás con la gente.
pero no solo en campañas electorales, sino en el día a día. Yo recibo muchísimos mensajes de gente por el Facebook, por el WhatsApp, por el Messenger, y le contesto y trato de resolver los problemas. O sea, que a veces se habla del contacto con la gente y ahora, en aquel momento era la obligatoriedad del contacto personal. Ahora está el contacto personal, que para mí es muy importante, porque la gente, vos ves el afecto de la gente y vos expresás el afecto, la solidaridad, el compromiso, pero también hay otras muchas herramientas de comunicación que han cambiado naturalmente la comunicación política, pero han cambiado la forma de hacer campaña en las épocas electorales, pero también han cambiado la forma de relacionarse habitualmente. Hoy una persona por WhatsApp te manda la foto de un pozo, de una pérdida de agua o de su casita construyéndola y te pide la ayuda a través de esa modalidad. Bueno, todo eso pasa actualmente y a mí me parece que está bueno porque nos permite estar en muchos lugares a la vez. Yo desde que empecé la comisión, a ser presidente de la Comisión de Educación, me puse el desafío de visitar escuelas. Naturalmente, con esta situación de pandemia no la podíamos hacer. Bueno, hemos visitado más de 110 escuelas en la provincia de Buenos Aires de manera virtual. Y decir 110 escuelas, capaz que presencialmente no lo hubiéramos podido hacer. Porque naturalmente vos tenías que recorrer kilómetros y buscar. Bueno, capaz que no hubiera llegado. Bueno, hoy, gracias a la virtualidad y a esta forma nueva de tecnología, de comunicación, pudimos visitar semejante cantidad de escuelas. Y estabas un día diríamos, en alguna de Punta Alta o de Bahía Blanca, y después estaba en San Nicolás, que es la otra punta de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Es todo mucho más ágil gracias al uso de las nuevas redes sociales. Totalmente, totalmente. Después, obviamente, todo tiene que ver con el buen uso de la tecnología y de las herramientas. Lo fundamental es poder usarla para resolver problemas, para soluciones, para esas cosas. Después, naturalmente, está todo lo otro, que es el mal uso de las redes sociales, pero que no tiene que ver con lo que estamos hablando. Claro, va todo de la mano porque es mucho más ágil, pero también hay mucha desinformación a veces por parte de algunos medios y todo. Yo digo que lo que hay más que desinformación es información con subjetividad o información intencionada, en general. La Argentina está pasando un momento difícil desde el punto de vista de que si yo soy de un lado, no puedo estar en el otro, no puedo conceder que alguien del otro lado pueda tener un poquito de razón, y lamentablemente eso no es bueno porque en la medida que no nos podemos poner de acuerdo, todo es pelea, todo es discusión, no se puede consensuar nada, y la verdad que a mi modo de ver no está bueno. Lo bueno está que pudiéramos buscar algunos temas en los cuales nos pudiéramos poner de acuerdo, donde decir, bueno, hay temas como la educación, la seguridad, la justicia, la pobreza, la salud, el empleo en general, el empleo informal de mucha gente que la pasa mal. Bueno, en esos temas debiéramos ponernos de acuerdo y decir, bueno, vamos a legislar y vamos a hacer acciones de acá a 20 años para que, diríamos, cambiemos los matices, pero en algún punto confluyamos en algunos temas. Que me parece que Alberto intenta permanentemente traer a ese debate, tratar de acercarlo un poco. Obviamente hay momentos en los que no se puede hacer porque hay tensiones, naturalmente. Sí, sí, es importante lo que decís, que se utilicen los medios y las redes sociales para llevar a un trabajo en común. Totalmente. Que todos podamos seguir. Totalmente. Bueno, retomando algo de lo que nos contaste antes, ¿no? ¿Nos podés contar cómo fue el camino que llegaste para llegar a ser diputado provincial? Bueno, en realidad, como te decía, yo fui concejal del 99 al 2003. Después, en el 2004, ya hicimos campaña nosotros en el 2003 para que Néstor Kirchner fuera presidente de la Nación. Y como muchos sectores del peronismo, a pesar de que fue dividido, fue Menem por un lado, Rodríguez A y Néstor Kirchner. A partir de ahí, de que Néstor gana, en el 2004 fui jefe de ANSES y estuve durante 4 años jefe de ANSES hasta el 2008, y en el 2008, cuando fueron las internas del Partido Justicialista de Tres Arroyos, me presenté como candidato con otros compañeros que nos acompañaron y ganamos las internas del Partido Justicialista y bueno, estuve de presidente 4 años del Partido Justicialista. En ese interín es donde
Sergio Massa rompe con el kirchnerismo en ese momento en función de algunos planteos que había sobre reforma constitucional y demás, plantea sus diferencias y en el 2013 vamos a las elecciones como Frente Renovador, armando el Frente Renovador de Tres Arroyos, y que metimos 2 concejales, y yo fui en segundo lugar de la lista de diputados provinciales y entré en la lista del 2013, que bueno, que de alguna manera fue el comienzo del desarrollo del Frente Renovador, no solo a nivel local, sino a nivel provincial también. Y cuando llegaste a ser diputado provincial, ¿con qué obligaciones te encontraste que debe cumplir un diputado? ¿Cómo es el día a día en su trabajo? Más que obligaciones, yo me puse objetivos, me puse metas, y fundamentalmente nosotros vivimos en una sección que tiene prácticamente 700.000 habitantes, pero que es muy extensa territorialmente con muchos distritos. Y entonces me puse el objetivo de tener mucha presencia en los 22 distritos de la sexta sección electoral, visitarlos a todos y visitarlos permanentemente durante el año legislativo para que nadie me contara lo que pasaba en un distrito, sino que yo ya lo pudiera conocer charlando con los compañeros, pero digo, con los concejales, con los militantes, con la directora de escuela, con el intendente, con quien se pudiera charlar. Y eso fue algo que me dio mucha ventaja desde el punto de vista de entender la sexta sección electoral, que nosotros no es lo mismo el sector agropecuario de Tres Arroyos que lo que es el sector agropecuario del sudoeste bonaerense, y así cada pueblo tiene su idiosincrasia, pero además fue algo muy valorado por muchos compañeros y por muchos vecinos, porque es el día de hoy que la gente valora, que yo he visitado muchísimo y que a pesar, ahora lo siento un poco raro por no poder caminar. Y lo otro que me puse como objetivo fue ser un buen legislador, es decir, llevar propuestas a la Cámara, de llevar proyectos de ley, fundamentalmente, que son los que le pueden cambiar la vida a la gente. De hecho, en el 2016 y el 2017 fui de los legisladores que más proyectos presentó en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, y lo digo porque la verdad que no lo siento como un orgullo, sino como una tarea cumplida. Yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad, como dijo Massa el otro día, el Congreso está para trabajar, y nosotros los legisladores estamos para trabajar y para, desde nuestra tarea legislativa, llevarle soluciones a los vecinos. Y bueno, lamentablemente muchas veces nos tocó ser oposición, a veces los proyectos de ley avanzaban, a veces no avanzaban, y bueno, ahora que empezamos una etapa haciendo oficialismo, estamos tratando de que los proyectos que tenemos los podamos cumplir. Bien. ¿Y qué ventaja, no? ¿Cómo fue el salto de haber sido concejal a ser diputado? ¿Qué ventaja, hasta dónde alcanzaba las cosas que podían hacer? ¿Qué era lo que cambió? No, cambió mucho. Desde mi punto de vista, a ver, desde el día a día, no es lo mismo estar en tu pueblo que no estar 3 o 4 días en la semana. Es toda una situación diferente que cuesta asimilarla. A mí me pasó una cosa que nosotros cuando llegamos a la legislatura en el 2013, éramos 20 más o menos, y me pasó que en un momento yo veía que éramos 20 individualidades, no había, todos con mucha impronta de que militábamos, que conocíamos nuestro territorio, no que éramos alguien que había entrado de casualidad, y entonces a veces nos costaba ponernos de acuerdo en trabajar colectivamente. Bueno, y lamentablemente a mí me costó, como a todos, un año y medio, y hasta 2 años nos costó entender que cuando vos haces un cuerpo colectivo, tenés que dejar de ser vos para hacer ese espíritu de cuerpo, esa necesidad de que tenés que sentarte con un compañero tuyo y consensuar a pesar de que no tenga diferencia. Y ahora mismo, cuando empezó el Frente de Todos en la legislatura en diciembre del año pasado, cuando nos sentamos los 45 que somos, yo pedí la palabra y le dije a los compañeros, miren compañeros, yo soy peronista, soy del interior de la provincia de Buenos Aires, con lo cual tengo diferencias desde el punto de vista del estilo de vida,
de las tradiciones, de un montón de cosas con los compañeros del conurbano, tengan paciencia porque los peronistas en el interior somos un poco más conservadores desde el punto de vista de las tradiciones, no estoy diciendo de la ideología, sino en el interior se ven las cosas de otra manera, y bueno, y esas diferencias tienen que ser entendidas, trabajadas, porque bueno, somos producto de eso nosotros, y a mí me parece que está bueno la diversidad, justamente, no la uniformidad. Es decir, que todos seamos iguales no estaría bueno porque no estaríamos debatiendo nada. A mí me parece que nosotros tengamos una mirada diferente sobre algunos temas, me parece que es bueno, es enriquecedor. El peronismo de la provincia de Buenos Aires, del interior de la provincia de Buenos Aires, siempre habla de producción, habla de trabajo, habla de esas cosas que me parece que son importantes y que, bueno, que necesariamente son útiles a la construcción de los espacios más amplios. Sí, es interesante lo que contás, que se logre una unidad y que se pueda debatir y tener llegar a un consenso, ¿no? Entre todos para así poder llegar a crecer como provincia. Sí, yo digo Y que lo más importante del Frente de Todos debe seguir siendo permanentemente la unidad en la diversidad, es decir, la posibilidad de que podamos decir lo que no nos gusta también, lo que no vemos bien tiene que ser. A mí, a veces lo que pasa a nivel nacional, cuando desde muchos lugares dicen, no, hay diferencias, y está bien que haya diferencias, y está bien que esas diferencias las podamos resolver en el consenso, está bien que las diferencias nos fortalezcan, está bien que generemos debate y que digamos, mira, a mí hay cosas que no me parece que están bien y hay que modificarlas, y me parece que es importante y que es útil eso, así que yo no le tengo miedo a las diferencias, me parece que está bueno y que hay que saber resolverlo. Nosotros tenemos una mirada, cuando pasó que Sergio presentó todo lo que tiene que ver con los delitos rurales, a mí me parece que ese es un tema, o lo que tiene que ver con la justicia, o lo que tiene que ver con la toma de tierras, que nosotros las vemos permanentemente, o sea, tenemos un punto de vista diferente, sí, tenemos un punto de vista diferente, y me parece que eso enriquece. De hecho, Alberto, el presidente, muchas veces lo plantea en esos términos, plantea de que el Frente de Todos es una coalición de partidos que naturalmente tenemos nuestras diferencias, por eso en algún momento fuimos separados. Y bueno, desde que comenzó la pandemia, ¿cómo cambió el trabajo de ser diputado? ¿Cómo fueron para adaptarse a las sesiones, a las comisiones, todo ese camino? Cambió todo, naturalmente. Bueno, en realidad nosotros arrancamos presencialmente y virtualmente. Es más, yo asumí la comisión de educación presencialmente y después, lamentablemente, porque hubo algunos casos de compañeros legisladores o legisladoras y senadores, eh, y por algunos del personal, tuvimos que pasar a la virtualidad. Es decir, la virtualidad tiene lo bueno que te decía yo de poder visitar 110 escuelas, pero no es lo mismo el debate presencial que el debate de manera virtual. No es exactamente lo mismo, pero bueno, pero hay que adaptarse porque estamos en lo que se llama la nueva normalidad, donde indiscutiblemente estamos en una situación diferente, donde, bueno, hay cosas que no podemos hacer y que tal vez no volvamos a hacer y tengamos que hacerlas de otra manera. Bueno, entonces cambió en el sentido de que las comisiones son todas virtuales, muchas veces hacer una gestión ante un organismo no es lo mismo hacerla virtualmente, telefónicamente o por lo que sea, por cualquier medio tecnológico, que hacerla con el funcionario ahí adelante, en el momento y demás. Eso cambió totalmente. Y ni que hablar la posibilidad de visitar los distritos de la sección, eso te lo decía antes. Para mí, lo de Sí, sí. las visitas a los distritos es algo que en realidad es algo que se extraña, porque la gente también valora mucho que un legislador, a mí me ha pasado que he ido a Thompson, por ejemplo, partido de Tres Lomas, donde nunca había ido un legislador, y esas cosas son muy importantes. Entonces, la realidad es que toda esa situación, uno un poco la extraña, porque se ha formado en eso. También hay legisladores que no recorren más allá de su distrito. Bueno, cada uno tiene su impronta. A mí me ha costado mucho no recorrer los distritos de la sección. Sí, y ahora que nos contabas de la Comisión de Educación y eso, te queríamos preguntar sobre el tema del programa de Escuela por Escuela, que estuvimos viendo que en las redes está muy activo y que es básicamente lo que estabas contando, a ver si
¿Puedes profundizar más, un poco más en el tema, a ver de qué se trata? Bueno, un poco lo que decía al principio, nosotros cuando asumimos el desafío de ser presidente de la Comisión de Educación, una de las improntas que teníamos era, la habíamos pensado antes, visitar las escuelas, recorrer las escuelas de la provincia de Buenos Aires para ver desde cuestiones de infraestructura, cuestiones pedagógicas, charlar con los directivos, con los docentes, con los padres, con la cooperadora, con los chicos, con todo. Obviamente irrumpió la pandemia y no lo podíamos hacer, entonces cambiamos sobre el momento y dijimos, bueno, vamos a seguir con la idea de recorrer la escuela, fundamentalmente, y lo empezamos a hacer para tres cosas. Primero, para saber cómo la escuela, en particular cada escuela de la provincia de Buenos Aires, que no es lo mismo, transitaba la pandemia, es decir, cómo iban viendo la pandemia en cuanto a conectividad, servicio alimentario, los chicos, la situación socioeconómica, el contexto en el que está en la escuela. No es lo mismo la escuela de Mar del Plata con una de Pellegrini o con una de un contexto rural. Bueno, saber cómo iban resolviendo los problemas y los desafíos que el coronavirus le generaba para salir de la escuela presencial a la escuela virtual. Una segunda etapa que la hicimos hasta que empezó a haber casos en el interior y se dilató el comienzo de clases, que era cómo veían la vuelta de clases, es decir, protocolos, cosas que se le ocurrían a los directores para ver cómo podían enriquecer y sumar a lo que tiene que ver con la vuelta a clases, porque en ese momento, antes del receso escolar, se hablaba de la vuelta a clases, después pasó que en el interior empezaron a aparecer casos y entonces se demoró y no se sabe qué va a pasar todavía. Y el tercer tema, que nunca dejábamos de visualizar y de hablar con los directivos, era necesidades puntuales, gestiones puntuales que necesitara la escuela, algunas que podíamos resolver nosotros como legisladores y otras que teníamos que gestionar en el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, que de hecho tengo relación permanentemente con funcionarios para que me den información, me ayuden en las gestiones para estas escuelas. Entonces, sobre esas tres cosas empezamos a recorrer las escuelas, ya hemos superado largamente las 100 escuelas, como te decía, y es una experiencia interesante que incluso ha sido valorada en la Cámara porque muestra, como vos decías, en la charla que tengo con otros legisladores y demás, ven la idea de movernos, de salir, de tratar de cumplir con el rol que teníamos previamente y que ahora se ve dificultado un poco, así que la verdad que lo hacemos de manera muy interesante, nos ha permitido, y ahí leí algunos comentarios, nos ha permitido hablar con alguna gente. El otro día estuvimos con la Asociación Coherencia, que representa a escuelas de primera infancia, jardines, a todo lo que tiene que ver con la primera infancia, y estamos trabajando. De hecho, mañana mi equipo se va a reunir con algunas asociaciones de primera infancia, y estamos trabajando para ver si podemos tener un proyecto de ley y también si podemos trabajar con el Ejecutivo alguna ayuda financiera para esa parte de la educación que le está costando mucho. Los jardines maternales están sufriendo mucho, por ejemplo. Así que, por ejemplo, nos permitió eso, nos permitió juntarnos con las asociaciones de educación de gestión privada. Bueno, nos abrió muchas puertas este programa de Escuela por Escuela. Sí, y hablando un poco de esto, por ejemplo, no sé si habrá sido el mismo programa, pero para financiar la escuela número 5 que estuve viendo también que fue algo que se logró, no sé si será también del programa o una gestión anterior que estabas trabajando. No, desde que comenzó la situación de la Escuela 5, naturalmente lo que pasó, todos los tresarroyenses en general empezamos a gestionar y tratar de ayudar para que podamos resolver esa situación. La verdad que la provincia de Buenos Aires en esta gestión ha tomado una decisión muy buena, que es financiar el 100% de la obra. Es una obra absolutamente provincial, la de la Escuela 5, y la verdad que estamos muy contentos que así sea, porque era una obra que era prioritaria claramente después de lo que había pasado. Así que nosotros lo que hacemos es apuntalar, ayudar, decir que es prioritario, de la misma manera que nos pasó con una obra que para nosotros es muy buena y que nos pasó que con los concejales en algún momento hasta juntamos firmas, que fue todo lo que es la obra de cloaca del barrio Olimpo, que estamos muy contentos que el gobierno nacional
haya financiado la obra de cloacas que nosotros hace tantos años que le venimos diciendo al intendente que era prioritaria, y hemos juntado firmas, hemos hecho presentación en el Consejo Deliberante. En el 2018 yo conseguí que se pusiera en el presupuesto de la gobernadora Vidal, y lamentablemente la gobernadora después no financió la obra, pero estaba puesta en el presupuesto, lo conseguimos en la negociación del presupuesto, y ahora finalmente el gobierno nacional generó los fondos, así que nos parece también muy interesante, porque nosotros felices de que Tres Arroyos tenga más obras, felices de que el gobierno nacional y el gobierno provincial vean que cada obra que hacen para Tres Arroyos le mejoran la vida a los vecinos. Y otro programa que, ahora que estamos hablando del programa Escuela por Escuela, otro programa que es muy presente en tus redes es el programa Acompañar. Si nos querés contar un poco de qué se trata, vimos que hiciste una capacitación para emprendedores locales. Muy Bueno, interesante el nosotros, programa. Si querés contarnos algo. sí, por supuesto. Nosotros lo que observamos es que la pandemia naturalmente afectó a diferentes sectores económicos, productivos y sociales. A veces vemos que los sectores, las empresas, la del parque industrial, muchas de ellas ligadas a lo alimenticio o a lo metalmecánico, sufrieron menos el impacto porque muchas de ellas incluso no pararon de trabajar. Pero detectamos que el comercio y los emprendedores, producto de que estuvieron cerrados, producto de que no hay poder adquisitivo porque hay mucha gente que ha perdido su empleo, de que no hay recurso económico dando vuelta, entonces naturalmente es un sector muy afectado, el sector del comercio y de los emprendedores. Nos contaron que hubo emprendedores que tuvieron que cerrar su emprendimiento, comerciantes que tuvieron que dejar locales porque no lo podían sostener. Empezamos con un programa de ayuda, de asesoramiento, de colaboración, de acompañamiento, por eso se llama acompañar, a comerciantes y emprendedores. ¿Acompañar en qué? Acompañar en generar la posibilidad del vínculo a través de los programas nacionales y provinciales. A muchos los ayudamos para que pudieran acoplarse a esos programas. También en el asesoramiento para que puedan tener toda la documentación para poder acogerse a algún crédito de los que ha salido fundamentalmente del Banco Provincia, y también hay comerciantes que han podido conseguir ese crédito que les posibilitaba algo, y a otros los ayudamos para comprar una herramienta que habían perdido, que habían roto, que no tenían para poder desarrollarse, pagarles un alquiler porque no podían pagarlo, reparaciones en su comercio, es decir, un montón de temas que nos parecían que son absolutamente necesarios y muy importantes para ese sector productivo, el comercio y los emprendedores, además de generar movimiento económico, generan empleo a muchos vecinos de Tres Arroyos, y naturalmente nosotros sentíamos y sentimos, porque todavía hoy lo seguimos haciendo, tenemos todavía unos 10 que estamos pendientes entre visitarlos y terminar de ayudarlos. Ya hemos superado los 60 emprendimientos a los que hemos ayudado, más los que hemos visitado y le hemos hecho otro tipo de asesoramiento. Entonces, nos parece que en ese lugar, en ese sector, es importante ayudar, es importante acompañar, y a veces veo que es importante no solo hablar del tema, sino hacer diagnósticos está bueno, pero después tiene que estar el apoyo, el acompañamiento, la solución, porque si no, lamentablemente nos encontramos con que a veces la política solo habla y no resuelve un solo problema. Y nosotros con el programa Acompañar, lo que le decimos a los emprendedores, vamos a tratar de darte una mano, la que podamos dentro de nuestras alternativas. Nosotros querríamos un municipio mucho más activo en acompañamiento del comercio, no solamente para abrir o no abrir de acuerdo a la fase de salud en la que estamos, sino en otro montón de herramientas. Yo no comparto, por ejemplo, los aumentos de las tasas que ha habido del municipio y que afectan naturalmente al comercio. Me parece que el sentido era totalmente diferente, a mí me parece que era otro el sentido que tenía que haber, a mí me parece que hay otras herramientas que permitirían trabajar fuertemente con los comercios. Hay una plataforma gratuita de la provincia de Buenos Aires para la compra online que no se está utilizando en Tres Arroyos y que es absolutamente gratuita, costo cero para los comerciantes. Me parece que también sería importante eso. Lo que tiene que ver también con los proveedores, el municipio podría tener una actitud más decidida en favor de que sus proveedores sean
todos de Tres Arroyos como una manera de fomentar el comercio desde el punto de vista local. Así que el programa Acompañar tiene esa idea y hacerla desde el lugar que nos toca, que hoy es el lugar de solo ser legisladores y hacer lo posible para que ningún vecino, ningún comerciante de Tres Arroyos pierda su lugar para producir, para generar recursos. Bueno, eso es un poco el sector, el programa Acompañar. De la misma manera que como tercer sector vemos que hay muchos sectores humildes, mucha gente en los barrios que por tener trabajo informal, por un montón de cosas, perdió su empleo, y nosotros tenemos permanentemente una decisión de ayudar a esos vecinos porque les está costando desde las situaciones de alimentación, de ingresos, diríamos, cualquier servicio público. Está claro que nosotros a través del Ministerio de Desarrollo Social, a través de nuestra acción permanente, lo hacemos para ayudar porque vemos que hay un montón de gente que la está pasando mal y que a mí me parece que la política naturalmente tiene que dar respuesta también fundamentalmente a los sectores que la pasan mal. Bueno, leyendo uno de los comentarios, te voy a retomar un tema anterior. Alguien comentó qué pensás de los subsidios y la ayuda económica a los jardines maternales y escuelas de primera infancia, que es uno de los sectores más golpeados de la pandemia, y hay otras organizaciones que están comentando lo mismo sobre la ayuda que necesitan actualmente los maternales y los lugares de primera infancia. A ver, a mí me parece que nosotros venimos viendo, yo me he juntado con AIEPBA, que es la asociación o una de las asociaciones de la provincia de Buenos Aires más importantes que nuclea a todo lo que tiene que ver con la educación de gestión privada, y ellos mismos me han contado la situación que está pasando el sector en función de que hay muchos jardines maternales que han tenido que cerrar y demás. ¿Nosotros qué decimos? Bueno, vuelvo a lo mismo, charlamos con Coherencia, que es esta asociación, estamos tratando de generar herramientas tanto legislativas, proyectos de ley, como tratando de ver si podemos hacerles un auxilio financiero en una situación muy compleja para la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires está en un momento de una situación de restricción fiscal, económica. Es decir, se está recaudando mucho menos que lo que se preveía, y se está gastando en algunas cosas mucho más, porque naturalmente, por ejemplo, casi se triplicó el presupuesto en lo que tiene que ver con el servicio alimentario escolar, por ejemplo. Entonces, naturalmente, no estamos en una situación simple, es una situación compleja, pero la voluntad de ayudar a las asociaciones de primera infancia o a la educación de primera infancia está, y es cierto, y lo charlamos el otro día con la asociación, donde veíamos, por ejemplo, distintas situaciones, jardines maternales, los que están incorporados o no a educación, los que tienen ordenanza en los municipios y por ahí han sido ayudados. Bueno, la realidad es que vemos un montón de situaciones que nuestra decisión es ayudarlos. Bueno, estamos trabajando para ver cómo lo podemos hacer. Bueno, vamos viendo tus redes sociales, se pudo ver que presentaste dos proyectos a la legislatura bonaerense, que eran uno sobre Policop y el otro sobre Cerealcop. Si nos querés contar de qué se tratan, sobre qué son esos proyectos. Bueno, en realidad tienen que ver un poco con la situación que vivimos, ¿no? Nosotros tenemos en Tres Arroyos dos experiencias, no son iguales, pero son parecidas, donde en el caso de Policop, que es una cooperativa de salud, que, bueno, producto de una situación económica y de una quiebra, los trabajadores decidieron constituirse en cooperativa y pasaron un largo periodo trabajando de esa manera, y ahora, hace casi 5 años, hicimos un proyecto y aprobamos la expropiación del lugar donde desarrolla la actividad la cooperativa Policop. Y la verdad que esa cooperativa ha sido exitosa desde todo punto de vista, a tal punto de que cuando se necesitaba un efector más de salud, es decir, una institución más de salud en esta situación de pandemia, está integrada claramente al sistema municipal de lucha contra el coronavirus, con lo cual acompaña con los servicios que puede a esos
a ese sistema, desde las ambulancias de alta tecnología, es decir, todo lo que puede lo puede hacer, con lo cual seguimos insistiendo y ahora pedimos la prórroga de la expropiación, pero con una gran diferencia. ¿Cuál es la gran diferencia? Que en ambas expropiaciones, después voy a explicar la otra, en ambas expropiaciones son las cooperativas las que ofrecen pagar la expropiación. No quieren que les regalen nada, no quieren que el Estado pague y no se le devuelva, sino todo lo contrario. Ellos tienen hasta planes de cómo devolverle la plata al Estado a partir de su trabajo, con lo cual me parece como experiencia muy interesante. Y Serial Coop es la experiencia de algún empresario que vino de lo financiero a lo productivo y como vio que lo productivo no daba la ganancia que tenía que dar, que le daba lo financiero, un día dijo me voy, se fue y dejó más de 100 trabajadores, largamente más de 100 trabajadores sin trabajo, valga la redundancia. Nosotros desde el principio nos metimos en ayudar, en colaborar cuando la pasaban y cuando como la siguen pasando mal los trabajadores de lo que era la ex Lazo para nosotros y hoy Serial Coop. Entonces lo que planteamos es un proyecto también de expropiación, pero en el mismo sentido de que la cooperativa pueda devolverle al Estado lo que ponga en eso. A tal punto la cooperativa ha sido responsable en ese sentido que ha hecho un enorme compromiso, fundamentalmente en el concurso que está pasando la empresa, donde ha planteado un plan de negocios, es decir, cómo la empresa va a producir, cómo la empresa va a poder generar de alguna manera recursos para pagar la expropiación, para que los trabajadores también empiecen a ganar. Es decir, nosotros en el caso de Serial Coop o de la ex Lazo, como le decimos los tresarrollenses, estamos defendiendo producción de Tres Arroyos, empleo de Tres Arroyos, versus, entre comillas, un empresario que no es de Tres Arroyos, que vio que en la bolsa o en cualquier timba financiera le daba mucho más plata que la producción y un día decidió irse y entonces lamentablemente dejó a los trabajadores en esta situación. Pero vuelvo a poner como centro en las dos expropiaciones un tema que los une. La voluntad de trabajar, la voluntad de producir o de aportar a la salud en el caso de Policop, y también la decisión de devolverle al Estado lo que el Estado pague en función de la expropiación. Y viendo lo que nos contabas vos de Policop y que se sumó como centro de salud, podría sumarse en caso de que se necesite. ¿Cómo te parece que el municipio manejó el tema de la pandemia? A mí me parece que, diríamos, desde el punto de vista de la salud, en términos generales, como lo dijo el presidente de la Nación, con esto de que era necesario que no hubiera una curva tan pronunciada en pocos días para que todo el sistema sanitario respondiera bien, naturalmente cuando se fue consiguiendo tiempo, todo el sistema sanitario fue generando respuestas bastante buenas en función de que no hubiera desbordes. Ahora estamos en una situación más complicada porque hay una curva más grande, pero en general se fue preparando. Me parece que Tres Arroyos también tiene algo muy importante, que es la Asociación Amigos del Hospital, que es la que compra los respiradores, la que termina haciendo gran parte de la inversión en salud, con lo cual, en ese sentido, me parece que el sistema de salud se armó bastante bien. De hecho, la Clínica Hispano y Policop también se integraron para tener un sistema de salud de lucha contra el COVID muy interesante. A mí me parece que como crítica constructiva a esta altura, a mí me parecería que hay que cambiar un poco la estrategia de salud y sanitaria en estos momentos para tratar de ver si el brote que tenemos hoy lo podemos frenar. Me parece que eso sería un tema interesante desde el punto de vista de la estrategia de salud. Yo no soy médico, pero he tratado de venir nutriéndome y asesorándome por algunas acciones que me parece que tendría que hacer el municipio. O sea que desde el punto de vista de la coronavirus venimos bastante bien. A mí me gustaría, fuera de lo sanitario, más controles o mejores controles en las entradas a la ciudad. Me parece que parte del brote que tenemos tiene que ver con que no se controló como corresponde, no hubo una estrategia real y a muchos no le dieron, y a los trabajadores muchas veces no le daban las herramientas para poder hacerlos. Y como veo en algunos mensajes que dice, también me parece
que no hay una estrategia de control y no hay un buen control dentro de la ciudad en algunas cosas que se debían haber, diríamos, preveído y prevenido, las dos cosas, como para que no siguiéramos en una situación de que no había distanciamiento social, no se cumplía con la prevención, con el tema del tapaboca y demás. Me parece que en eso también me parece que faltó. Pero todo esto dejó en segundo plano un tema que en salud para mí es muy importante, es que veníamos, o venimos, porque todavía nos está pasando, pero hoy no se habla porque estamos hablando de coronavirus, es que el sistema de salud de Tres Arroyos, para el resto de las cosas, no viene pasando un buen momento. Es decir, las unidades de atención primaria de la salud muchas veces no tienen insumos, pasan cosas importantes y graves para la gente que va a la guardia, en las localidades nos está pasando muchas cosas, faltan insumos. De hecho, nosotros hicimos un aporte al hospital con alguna de las pistolas para tomar temperatura y para hacer prevención, y el hospital tenía solo una. Entonces, a mí me parece que hay cosas que quedaron en segundo plano, que van a volver cuando pasemos la pandemia, pero el sistema de salud, como nosotros lo hemos dicho muchas veces, estaba en una situación compleja. Gracias a todo este tiempo que se trabajó en el aislamiento, en la concientización, en la estrategia del gobierno nacional, se consiguió tiempo y entonces hoy tenemos respiradores, hoy tenemos algunos elementos que hacen que desde ese punto de vista estemos con una respuesta bastante buena. Que si esa respuesta bastante buena se asociaba a los controles, a la generación de controles fuera de la ciudad en lo que tiene que ver con los ingresos, a mí me parece que hubiéramos tenido una mejor respuesta. Y vos, que tenés la oportunidad de ver otros municipios y las medidas que toman otros municipios, ¿qué te hubiera gustado que se haya hecho en Tres Arroyos en este tiempo? ¿O qué medidas te gustaría que se tomen ahora, que no se pueden estar tomando actualmente? A mí, diríamos, por ejemplo, de los distritos cercanos, me parece que Chávez tuvo una estrategia de cerrar su distrito muy interesante desde el punto de vista, lo que digo, los límites del distrito, de cerrar bien los controles y eso, me parece que tuvo una buena estrategia desde ese punto de vista. Y me parece que hay distritos que han aportado algunas cosas que son interesantes para mí, como el tema de la geolocalización de los casos, como para una manera de trabajar más fuertemente en prevención o en trabajo bien geolocalizado. Eso puede generar, frenar el brote, cambiar un poco las estrategias de decir, diríamos, hisopar un poco más o más para poder generar de esa manera prevenciones y cortes de brote, insisto con eso. Hay municipios que tienen experiencias muy interesantes de telemedicina, es decir, que desde el propio municipio tienen como una especie de 0800, para decirlo de alguna manera, para que la gente lo entienda, donde se atiende y se asesora de salud. Entonces, la persona que te asesora va viendo si hay síntomas, si no hay síntomas, y pregunta dónde vive, y entonces se genera un montón de información que sirve para detectar casos, para prevenir, para orientar. Bueno, a mí me parece que ese tipo de cosas en los temas de salud sería interesante. Me parece muy interesante lo que está haciendo la región sanitaria 1 a nivel de nuestra región, me parece que es interesante y me parece que como estrategia nos ha dado algunas ideas y seguramente las vamos a estar planteando. Me parece que hay muchas cosas por hacer. También hay una realidad y me parece que es importante y tiene que ver con que a todos nos agarró de sorpresa. En eso hay que ser realistas. A todos nos agarró de alguna manera de sorpresa esta situación y bueno, y por ahí no estábamos del todo preparados. Y ahora, con la nueva medida que tomó el gobierno provincial de bajar a Tres Arroyos a fase 4, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué medidas hay que tomar ahora? ¿Qué recomendaciones para cada ciudadano de Tres Arroyos? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo prevenirlo? Todo. Es difícil eso porque nosotros estuvimos muchos días sin casos y entonces es difícil adaptarse a esta situación. Yo me pongo en el lugar de comerciantes, de, no sé, los que tienen gimnasio, de mucha gente que venía acostumbrada a una situación y que ahora cambió o va a cambiar. A mí me parece que se pueden hacer muchas cosas dentro de la fase 4 si hubiera un mejor control. Es decir,
La verdad, yo no lo he visto, pero por ejemplo, se habla de fiestas y de juntadas o de alguna manera no legales, y entonces a mí me parece que que compatibilizar lo que le está pasando a un comerciante, a un dueño de un gimnasio y demás, con la salud se puede hacer en la medida de que en el medio haya mejores controles del municipio. A mí me parece que es muy importante. A tal punto digo que hace unos días, hace una semana atrás hubo un tiroteo en un barrio de la ciudad, donde hay picada y demás, y los vecinos se movilizaron, y concejales y demás se movilizaron, y a la semana estábamos otra vez en la misma situación. Eso muestra claramente la falta de control. Entonces a mí me parece que para que esto funcionara mejor, para que no hubiera que prohibir ninguna actividad, para que no hubiera que restringir actividades, se podría tener una estrategia diferente de control, y me parece que con eso alcanzaría para que nadie se sienta perjudicado. Lamentablemente yo creo que el municipio claramente está fallando en el tema de los controles. Y ahora que mencionabas el tema del tiroteo y eso, una de las preguntas que te queríamos hacer era cómo es a Tres Arroyos en materia de seguridad, porque es un tema muy actual, la inseguridad que se vive día a día, y queríamos preguntarte qué nos podías comentar, cómo ves a Tres Arroyos en ese punto. Mira, Pablo, nosotros en el año 2014 con nuestro bloque de concejales le presentamos al municipio 10 o 12 propuestas de seguridad, que te diría que la mayoría no le hicieron. Y no es que nosotros no, nosotros veíamos que era un proceso que se iba permanentemente agrandando el problema. A mí me parece que claramente no hay una estrategia de prevención del delito, no hay una estrategia de investigación criminal, no hay una estrategia de reacción rápida de los actores de la seguridad en términos generales, no hay una articulación entre el municipio, la justicia y la policía, necesariamente. Fijémonos el estado de la comisaría, lamentablemente hay que fijarse el estado de la comisaría para ver el comienzo de cómo trabaja la policía, para darnos cuenta efectivamente de que ha fallado la estrategia de seguridad. A mí me parece también, con todo el respeto del mundo que tengo, que el secretario de Seguridad del distrito de Tres Arroyos tiene que ser alguien de Tres Arroyos, que conozca Tres Arroyos y que los fines de semana esté en Tres Arroyos. Pero eso es un detalle comparado con... yo me acuerdo cuando fue la interpelación al secretario de Seguridad, y la verdad que uno vio que no hubo respuestas, que la única respuesta que tuvo fue no puedo mostrar el plan de seguridad, que en realidad que lo muestren los concejales sería lo de menos, pero que los vecinos se sientan más tranquilos, más seguros, que puedan vivir en paz, esa sería la muestra cabal de que hay un plan de seguridad. Evidentemente no está pasando con los vecinos de los barrios, no está pasando con los abuelos y abuelas que muchas veces sufren que entran en su casa, con las casas cuando la gente se va, hace unos meses atrás tuvimos un par de acciones de motochorros que uno decía en desarrollo no va a pasar nunca, y pasaron. Es decir, la situación, yo me acuerdo de un secretario de seguridad hace tiempo atrás, también de este gobierno, decía, la situación de seguridad es una sensación, lo mismo que dijeron algunos otros, pero que además era cíclica, que había momentos que había y momentos que no había. Eso se borró. Ahora la situación de inseguridad es casi permanente, y además es casi permanente que los vecinos no viven tranquilos, los chicos a la noche cuando salen, cuando podían salir con más razón, tampoco se sentían tranquilos porque ha pasado muchas cosas en la noche, y vos, Pablito, y todos los chicos lo saben, los pibes de la juventud saben lo que pasa en la noche más que nosotros. Entonces la realidad es que casi ninguno vive absolutamente tranquilo, y eso es la muestra cabal de que no hay plan, de que la política de seguridad fracasó, y que no es de ahora, sino que viene hace mucho tiempo. A mí me parece que hay muchas cosas por hacer para recuperar el espacio público. No puede ser que cualquiera maneje el espacio público como si fuera propio para hacer cualquier cosa y no pasa nada. Bueno, a mí me parece que hay muchas experiencias de cambiar. A mí me parece que habría que cambiar el patrullaje, que habría que cambiar la presencia policial, a mí me parece que habría que cambiar la relación con la justicia. Hay muchas cosas que me parece que hay que cambiar, y que lamentablemente no se están haciendo.
todo lo que tiene que ver con las cámaras de seguridad. Han pasado delitos donde tendrían que haber las cámaras de seguridad y no se han visto, o porque nadie sabía que las cámaras no funcionaban, y es lamentable que no se sepa que no funcionaban, o que no tenían la nitidez para poder ver. También el monitoreo, a veces lo que se ve es que se graba, pero no hay monitoreo en el momento para prevenir un delito, que en muchos municipios de la provincia de Buenos Aires los operadores están capacitados absolutamente para ver y anticipar la posibilidad de que ocurra un delito. Me acuerdo que hace unos años atrás en Cascallares pasó que habían puesto las cámaras y no estaban prendidas. O sea, bueno, hay muchas cosas que en seguridad se deben mejorar claramente. Sí, uno puede ver este fin de semana, estuvo en la Plaza San Martín, estuvieron autos parados en la rotonda, o lo que pasa en el parque. ¿Cómo ves esa situación del municipio? El parque de Todo Cabañas, eso, que ahora se abrió todavía encima. todo eso es parte para mí de la falta de control. A mí me parece que es importante eh, la, la, la decisión de tener una estrategia de control de todo, del espacio público en general. Digo, la realidad es que alguien haga algo que está prohibido, por ejemplo, de la Plaza San Martín o otras tantas cosas que mencionaste vos, me parece que se puede hacer a partir de que existan controles. Y bueno, los controles tienen que existir. Lo que pasa es que cuando uno habla de controles, muchas veces la gente se pone a pensar en las patrullitas de la municipalidad que andan por el centro para hacer multas. Y a mí me parece que más que eso, hay que trabajar en lo que tiene que ver con eh, temas como concientizar. Tenemos muchísimos accidentes de tránsito en Tres Arroyos, desde el punto de vista de los costos que tienen los accidentes de tránsito, desde el punto de vista de los choques accidentados, la salud. Bueno, eso también tiene que ver con la falta de controles, tiene que ver con que no hay una estrategia de control en general. Entonces, cualquiera cree que puede hacer cualquier cosa y eso no debiera ser así. Sí, bueno, Pablo, para ir cerrando, la última pregunta que teníamos que hacer es, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a los jóvenes? A mí me parece que el mensaje que hay que decir a los jóvenes no es que es seguro, porque si no, eso es algo que siempre se termina diciendo, entonces vos pateás a los jóvenes que participan de la política y a los que participan de la vida comunitaria, porque hay gente que no participa de la política y ayuda a otro vecino porque de alguna manera eh, siente que su compromiso social es ese, es que todos juntos somos el presente, porque todos podemos hacer acciones que ayuden al otro. La política, la participación en la comunidad, la participación social, tiene que ser el otro, pensar en el que está peor, pensar en el que está mal. Para mí, los valores que todos los que tenemos, que los que queremos vivir en una sociedad, en un país, en una ciudad mejor, tenemos que entender que hay gente que siempre la pasa peor y hay que estar en favor de esa gente, ayudar a esa gente. El mensaje tiene que ser la solidaridad, el compromiso, la participación. No digo, insisto, con lo solo de la política, sino participar en lo que sea para que podamos transformar las instituciones y que sean instituciones que estén pensando en el otro, que abran las puertas y que puedan de alguna manera ser solidarias y comprometidas. Entonces, el mensaje es que todos somos parte del futuro, los que podemos aportar experiencia media, los que pueden aportar más experiencia, nuestros padres, nuestros hijos que pueden aportar las ganas, todos tenemos algo para aportar desde ahora y indudablemente con el compromiso, con el objetivo de que todos podamos vivir en un país mucho mejor del que vivimos y que todos queremos de alguna manera aportar un granito de arena en ese sentido. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y por brindarnos el tiempo Ahora te quiero hacer yo un una tiempo pregunta, tuyo. Pablo. Bueno, a ver. ¿Por qué tiene que ser de camisa la nota? No sé, Te dejé sin porque palabras. me dejaste sin palabras. No, gracias a ustedes por el tiempo y un placer y por supuesto a disposición para que cuando quieran podamos charlar. Uno debe ser consciente que no tiene todas las respuestas, que todo lo contrario, lo que tiene que tener es todas las preguntas para que entre todos podamos
responderlas, que me parece que eso es lo mejor que podemos hacer. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Gracias por acompañarnos y vamos a agradecerte de verdad que nos hayas brindado este tiempo y que nos hayas podido responder cada duda y cada inquietud que teníamos de la juventud peronista. Y bueno, por acá vamos a andar dejando el directo entonces. Muchas Bueno, gracias. gracias a vos. Hasta luego.